Muchas gracias, señor presidente. Señor Esteban, como usted ha dicho, el Grupo Parlamentario Popular apoyó esa proposición no de ley y desde esa fecha, en febrero, venimos haciendo la evaluación medida a medida y ministerio a ministerio de ese Plan de Derechos Humanos. Como usted conoce bien, ese plan tiene muchas medidas, muchas bastante inconexas entre sí, de difícil concreción, algunas sin calendario y que han tenido, le anticipo, un cumplimiento bastante desigual. Se están culminando los trabajos de esa evaluación. Ya le anuncio que en la primera sesión que se celebre en la Comisión Constitucional, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes presentará esos trabajos y, a partir de ahí, trabajaremos en una estrategia de derechos humanos que, a nuestro juicio, y si les parece bien a esta Cámara, tiene que ser ya estructural y no coyuntural como la que hemos abordado hasta la fecha. Muchas gracias, señor presidente. Señor Esteban, en primer lugar, como lo decía, esa estrategia tiene que ser estructural y no coyuntural. Tenemos en España un plan de derechos humanos que es excepcional, que es nuestra Constitución, que tiene una parte dogmática que es de las más avanzadas del mundo y tenemos que evaluar si la estamos cumpliendo debidamente. En segundo lugar, la estrategia de derechos humanos no puede ser un plan que se encapsule y que evaluemos individualmente, sino que debe impregnar todas y cada una de las normas que se aprueben en este Parlamento. Y este Gobierno ya estaba trabajando y está trabajando en el avance de determinados derechos que son importantes. A esta Cámara ha llegado una ley de transparencia que incrementa los derechos de los ciudadanos a la hora de conocer cómo funcionan las administraciones públicas y a la hora de exigir responsabilidades a sus gestores. Esta es una vía de avance. Probablemente en España nos quede mucho por revisar cómo están nuestras leyes protegiendo esos derechos respecto de las nuevas agresiones propias del siglo XXI, respecto del avance de las nuevas tecnologías. Nada he leído en ese sentido del viejo Plan de Derechos Humanos, el que vamos a evaluar, y ahí donde creo que tenemos que trabajar, en temas tan importantes como las nuevas tecnologías y la protección de los menores, por ponerle un ejemplo. Y voy a darle un último dato en el que creo que también tenemos que trabajar. En pleno siglo XXI tenemos que defender también los derechos de participación política. Y ahí está el derecho de muchos ciudadanos que salieron amenazados de su tierra y que tienen derecho a votar en la tierra que les vio nacer y en la tierra en que les gustaría decidir. También ahí es donde trabajará el Gobierno, porque también eso es un derecho humano. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora Rodríguez. No sé si sabe que el pago de los intereses de la deuda le cuestan este año 30.000 millones de euros al Estado y que esos intereses son caros cada vez que se duda de la irreversibilidad del euro. Así lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, entre otros. Por eso el Banco Central Europeo está promoviendo la adquisición de compras de deuda soberana en el mercado secundario, una opción que hasta hace algunas fechas a ustedes les parecía positiva. A lo mejor nos puede explicar hoy qué ha cambiado en ese sentido. Pero hay que analizarla muy bien en todos sus términos y en todas sus implicaciones. Y cuando se tenga ese análisis, este Gobierno decidirá con arreglo al interés general y sin demagogias. La aplicación del MOU se trajo a esta Cámara y se votó la semana pasada, con su voto en contra. La primera reforma financiera en nuestro país de esta y de la anterior legislatura que no cuenta con el apoyo de los grandes grupos porque falta el suyo. Claro que tampoco votaron los 400 euros, ahora se entiende muy bien la incoherencia. Mire, señoría, cuando lo oigo hablar me da la sensación de que usted pretende hacer olvidar a todo el mundo que hasta hace 10 meses ustedes estaban sentados en ese banco azul y no solventaron ni uno solo de los problemas y ahora quieren poner límites a todas las soluciones. Límites que ustedes no tuvieron frente al gasto, frente a la deuda pública, ni para hipotecar a varias generaciones de españoles con su despilfarro. Pero ahora quieren poner límites a lo que hace o puede hacer este Gobierno. Empezando por las pensiones, que sí ustedes recortaron, el primer Gobierno democrático de la historia. Este Gobierno, de momento, las únicas pensiones que ha recortado, y usted lo sabe muy bien, son las de los altos cargos. El resto han sido actualizadas. Mire, señoría, es poco creíble que su grupo, que su partido, quiera ahora hacer creer a los españoles que saben lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo, cuando todos sabemos por qué y, sobre todo, por quién estamos aquí. ¿Quién multiplicó por 30 el déficit público? ¿Quién pasó la deuda pública del 48 al 70%? ¿Y quién no hizo nada para que la deuda privada se multiplicara por 2? Esos son los problemas que ahora tenemos que afrontar, con consolidación fiscal y con reformas. Y esto se daría usted cuenta si me escuchara usted miércoles tras miércoles, porque está tan preocupada en recordar
todo lo que quiere decirme que después es incapaz de escuchar lo que este Gobierno le dice a usted y al conjunto de los españoles.